Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Influyentes, un programa de análisis, desarrollo de ideas y de actualidad. Participan Andrea Pipsevich, Daniela Arecheta, Javiera Morales, Manuel Gallardo, Pablo Cifuentes y Rodolfo Arecheta. Conduce la periodista Susi Jacob. Hola, bienvenidos a Influyentes. Ya estamos a 13 de agosto, a mediados del octavo mes del año. ¿Cómo vuela este 2021? Seguimos en pandemia, seguimos con algunas crisis políticas y sociales todavía aquí en nuestro país y con nuestros panelistas influyentes siempre analizando y conversando sobre la actualidad regional y nacional que nos acompaña cada semana. Hoy día nos acompañan como panelistas Pablo Cifuentes. Bienvenido, Pablo, bendito seas acá entre las mujeres que nos acompañan hoy día, Andrea Pipsevich, y también tenemos a Javiera Morales. Bienvenidos todos, esperamos ya en el segundo bloque también tener la presencia de Rodolfo Arecheta y le mandamos un gran saludo a Manuel Gallardo y a Daniela Arecheta que no nos pudieron acompañar hoy día. La semana pasada, con presencialidad, estuvimos aquí súper contentos conversando con Andrea y Daniela, algo de normalidad que quiere volver a acompañarnos, ¿no es cierto? Hay una baja de cifras de contagio en nuestro país, baja la positividad también de los exámenes, sin embargo, un poco asustados los últimos días en Magallanes con unas pequeñas alzas, pero que no impiden también que sigamos en esta fase 4, así que la invitación siempre es a cuidarnos para poder seguir con estas libertades que tenemos en este momento, en medio de una semana donde comenzó la vacunación con una dosis de refuerzo, una tercera dosis para mayores de 55 años que fueron inoculados hasta el mes de marzo con Sinovac. Bueno, y en Magallanes, ayer nos acompañó un día de viento, un temporal que nos recuerda también este cambio climático, que se ha entregado un informe internacional que asustó a muchos, que es bastante lapidario y que incluso hizo que el gobernador regional de Magallanes, Jorge Fríes, decretara un estado de emergencia ambiental y climático para la región de Magallanes para tomar ciertas medidas. Un tema ambiental que vamos a estar conversando en el segundo bloque hoy día con nuestros influyentes. Muchos temas que podemos comenzar a ver y analizar de a poquito a través de sus ovejas blancas, ovejas negras. Andrea, ¿cuáles son tus ovejas de esta semana? Hola a todos, hola Susi, hola Javiera, a Pablo y a la gente que nos sintoniza y nos vea en el día o a la hora que nos sintoniza y vea. A ver, ovejas negras y ovejas blancas. La oveja negra esta semana va a ir para la situación general que está viviendo la PDI en una crisis de credibilidad institucional y social que hemos venido abultando hace mucho tiempo, desde antes del estallido social. La PDI, sin ser, por supuesto, una inmaculada blanca paloma, había logrado repuntar y estaba dentro de aquellas instituciones que con un trabajo que fue súper intensivo hace años atrás, había logrado establecerse como con más confiabilidad y credibilidad dentro del sistema. Y la combinación que tenemos hoy día de la querella del Consejo Defensa del Estado en contra del exdirector Héctor Espinosa por corrupción y con los antecedentes que sabemos que hay, más el caso en concreto de Valeria Vivanco, que no se ha podido esclarecer y que tiene no solo la lista de haber perdido, lamentablemente, por supuesto, la vida de Valeria, de que la PDI no sepa proteger a sus propios funcionarios, sino que además la lista de aquellas personas que fueron detenidas y que fueron, por lo menos inicialmente, acusadas de haber sido culpables, todo aquello enloda lo poco que se había construido. Así que mi oveja negra va para ellos, para esa situación. Y espero que en pos de poder rescatar lo que se ha ido construyendo, que haya mayor celeridad en cualquier decisión que haya que tomar y mayor transparencia. Tenemos que construir esto de a poco y todas las instituciones tienen que ponerse al día. Y la oveja blanca va para el empleo. Hay una buena noticia, que es un quiebre en la tendencia del desempleo. Se registró con los últimos estudios un aumento de un 2,9 puntos por sobre el mes anterior, que eso más o menos representa, si no me equivoco, como 460.000 nuevos empleos. Siempre está la preocupación de que gran parte de estos empleos están dentro de la informalidad y el objetivo es que sea un empleo sustentable y que sea permanente, de calidad
En ese sentido creo que va bien lo que está tratando de hacer el gobierno, de hacer un IFE de empleo o generar bonos incentivos a la contratación para nuevos empleos o para empleos formales. Entonces, esperemos que sea el inicio de una buena y positiva tendencia, que genere mayor empleos estables para todos y que vaya de la mano con un repunte de la economía que no sea solo un sobrecalentamiento de consumo, sino que sea un repunte sostenible. Perfecto. Pablo, tus ovejas. Gracias, Susi. Bueno, saludar también a toda la gente que nos está acompañando hoy día. La semana pasada no pude participar del programa porque estaba en otros compromisos y me perdí la junta presencial, pero bueno, ya habrá otra oportunidad para llevarla a cabo. Voy a partir por la oveja negra. A propósito de los temporales que se vivieron ayer en la ciudad, vimos imágenes bastante impactantes, impresionantes de las voladuras de techos que se dieron en varios sectores de la ciudad. Creo que es importante también hacer la mención, y en este caso como tirón de orejas nuevamente para las empresas constructoras. Creo que hay que ponerle ojo a los estándares de construcción con los cuales se están levantando las viviendas, especialmente las viviendas sociales o las de menor costo. El viento siempre ha sido una constante en nuestra región. Hemos vivido con esto todo el tiempo. Y por lo tanto creo que es súper importante que las empresas que están construyendo proyectos inmobiliarios ajusten ciertos estándares de calidad y de seguridad que sean acordes también a la realidad de nuestra región. Así como en otras ciudades o en otras regiones existen estándares muy estrictos, por ejemplo, para el tema sísmico, acá tenemos que hacernos cargo de esta realidad con la cual nos toca vivir todo el tiempo, y eso también, como colita del tema también, recordar que hace poquito se rebajó también el presupuesto para las viviendas sociales aquí en Magallanes, y eso obviamente son temas que van de la mano, van vinculados y hay que ponerle ojo. Y como oveja blanca, me gustaría entregársela al señor José Luis Vázquez Chogue, representante del pueblo Selknam, que el día de ayer hizo un sentido y conmovedor testimonio en representación del pueblo Selknam. Habló de su bisabuelo, que estuvo cautivo en una misión salesiana, ¿cierto? Y tomó el proceso que vivió su familia de segregación y cómo fueron perdiendo también su cultura. Es un testimonio que para mí personalmente resultó tremendamente conmovedor, tremendamente sentido, y creo que mucha gente también a lo largo del país les ha mostrado una historia que muchas veces no queremos contar y un tema del cual muchas veces no queremos hablar. Así que tremendamente importante que en una instancia como la Comisión de Derechos Humanos de la Convención Constitucional se haya puesto este tema sobre la mesa. Vamos a estar conversando en un ratito varias cosas sobre qué han pasado estos días en la Convención Constitucional. Javiera Morales, gusto en saludarte, cuéntanos tus ovejas. Hola Susi, ¿cómo estás? Bueno, un gusto estar acá. También me perdí la sesión presencial la semana pasada, así que muy contenta de estar de vuelta acá, y un saludo cariñoso a la gente y obviamente a Pablo y a Andrea también por compartir este espacio. Pablo me robó la oveja blanca, así que quedé un poquito coja, pero bueno, vamos a partir por la oveja negra a ver qué ocurre en el intertanto. Bueno, efectivamente, una noticia que escuchamos la semana pasada y que de alguna manera con toda la contingencia como que desapareció y no pudimos comentar bien, fue que de alguna manera todo... Y yo creo que acá hay que hacer una conexión con lo que estamos viviendo. Básicamente el estallido social no solo un estallido social, sino también una crisis de representatividad, de legitimidad de nuestras instituciones, lo que hablaba Andrea hace un rato también con la PDI. Y eso, una de las causas principales fue el financiamiento ilegal o irregular, ilegal de la política. Esa es una de sus causas principales. Y vemos cómo la mayoría de estas causas están quedando en la impunidad. Y eso es algo muy perjudicial para lo que viene en nuestro país, porque la impunidad efectivamente hace que nos cuestionemos sobre todas las decisiones que están tomando hoy día. Y vemos que la semana pasada se nos informó que dado que el Servicio de Impuestos Internos decidió no querellarse, muchas de estas causas quedaron, por tanto, de alguna manera en un área gris, porque no se puede decir que son inocentes, pero tampoco que son culpables, ¿no es cierto? No sé, porque finalmente no hubo un juicio y no va a haber una declaración judicial que uno puede decir efectivamente esto es lo que ocurrió, más allá que todos sabemos y todos vimos y todos fuimos testigos de cómo había correo y otros medios de prueba donde se hablaba directamente de raspado de ollas y otros episodios tan vergonzosos para la
la historia de nuestro país. Entonces, creo que acá hay que hacer un llamado para la clase política para modificar esa regulación y que no sea necesario que un órgano como el Servicio de Impuestos Internos, que depende de alguna manera del gobierno de turno, ¿no es cierto?, tenga la decisión sobre querellarse en materia, en este tipo de materias. Así que ese es el tirón de oreja. Y oveja blanca, me quedé sin una ovejita, pero bueno, voy a replantear lo que ocurrió estas últimas semanas con la Convención Constitucional. Efectivamente, hemos visto que las comisiones están funcionando, han habido audiencias públicas, incluso hay comisiones como la Comisión de Ética que hoy día ya está votando, y esta es mi oveja blanca, y incluso en relación con lo que decía antes, aumentando los estándares de exigencia en materia ética, en materia de lobby, de todo lo que conocíamos antes. La Convención Constitucional está, por tanto, hoy día ampliando o de alguna manera levantando los estándares de probidad, transparencia y gestión de recursos, más allá de todo lo que se diga en los medios de comunicación. Perfecto. Bueno, entonces, dado que acá tenemos una oveja blanca de Javiera Morales que tiene que ver con la Convención Constituyente, vamos a partir por ese tema, porque esta semana finalmente el Pleno de la Convención aprobó un reglamento que fijó las asignaciones, ¿no es cierto? Asignaciones de hasta 4.300.000 pesos por constituyente según la zona, asignaciones que tienen que ver para poder pagar el personal de apoyo a la función constituyente con algún reglamento, ¿no es cierto?, que no puede tener que ver con contratación de familiares, pero sí pueden, por ejemplo, contratar estudiantes en algún caso de la profesión, bueno, para apoyo de viáticos, para pago de viáticos también, para gastos operacionales, y con, como decíamos, diferencias según los distritos y las regiones ubicadas especialmente en zonas extremas. Esto ha traído, como siempre, distintas opiniones, no sé si han podido leer al respecto. Comencemos contigo, Pablo, respecto de tu visión de esta aprobación del pago de asignaciones. Bueno, sí, efectivamente se ha conversado mucho sobre este tema durante la semana, y lamentablemente, como es una tónica que hemos venido discutiendo, yo creo que en la mayoría de los programas que hemos tenido, es que muchas veces esas opiniones también tienen una carga que es ideológica, o que tienen también un espíritu o un afán que no necesariamente es constructivo. Yo siento que lo que se ha planteado como propuesta de asignaciones es necesario. Ya una convención constitucional que está llevando a cabo una tarea tan importante como escribir la nueva Constitución de Chile necesita que se pongan a su disposición, ojalá, la mayor cantidad de recursos, pero orientados a las labores operativas y técnicas que son necesarias para el desarrollo de estas tareas. Creo que hay que ponerle mucho ojo de repente a la desinformación que se produce en este tipo de temas. Hemos escuchado toda clase de comentarios en redes sociales, en medios de comunicación. Se ha dicho que los constituyentes se están subiendo los sueldos, cosa que no es así, ¿ya? La dieta y los sueldos de los convencionales no se ha tocado, no se ha cambiado. Tampoco se están echando plata al bolsillo, como dijo Arturo Zúñiga ayer, ¿cierto?, que hay gente que se quiere enriquecer con las asignaciones, ¿cierto? Son gastos que funcionan de manera operativa para las necesidades que tengamos, ¿cierto? O sea, que tengan, ¿ya? Por ahí también se dijo que era una patudez contar con asesoría, siendo que la gente que fue electa supuestamente debería tener las competencias necesarias para poder escribir una constitución y que por lo tanto no deberían tener apoyos externos. Ante eso yo digo, chuta, en un colegio, yo siendo profesor conozco esta realidad, en un establecimiento educacional, para modificar el reglamento de la escuela o para modificar el plan de mejoramiento educativo, uno contrata asesorías externas. O sea, imagínate lo que es para establecer una nueva constitución para un país completo, ¿cierto? Es necesario invertir en este tipo de cosas, ¿ya? Y naturalmente las personas que están allí tampoco pueden ser expertas en todos los temas. Creo que es súper importante que, dado el flujo de información que hay, la cantidad de temas que se ponen sobre la mesa y también la relevancia de las decisiones que se están tomando, mientras más se invierta en apoyos técnicos, mejor. Creo que todo eso apunta en que tengamos un mejor producto que finalmente va a ser una buena constitución, que creo que es lo que todos y todas queremos, ¿ya? Y bueno, y también se ha dicho por ahí que no deberían tener asignaciones, por ejemplo, para el tema de los viáticos, para el tema de la manutención, que para eso tienen su sueldo. Bueno, yo creo también allí que es importante que a las personas que están trabajando en esta convención se les puedan dar las facilidades y las comodidades necesarias para poder trabajar bien. Porque finalmente, cuando uno adquiere un trabajo o un compromiso que es en un lugar fuera de donde uno vive,
también es importante que quien te está solicitando ese trabajo te genere las condiciones para poder trabajar, ¿cierto? En este caso es el Estado, quien está mandatando a personas que vienen de otras regiones, ¿cierto?, a trabajar a este hemiciclo, ¿cierto?, o a esta convención, y por lo tanto el Estado también tiene que asegurarles los recursos y en el fondo todos los mecanismos necesarios para poder funcionar bien. Obviamente sí es Pablo, importante. Sí. Pero pensando un solo para poco cerrar la idea, en los Susi. Sí, cierra la idea y te hago una Solo para cerrar, que finalmente igual es importante recalcar que estos no son fondos de libre disposición, ni que van a poder ocuparlos a destajo, sino que son un máximo de 4 millones que además deben ser solicitados, que deben ser justificados y rendidos posteriormente. ¿Ya? Eso. Y que no son acumulables para el mes siguiente. También es No importante conocer los detalles de todo esto. Sin embargo, una de las críticas por año hemos criticado, ¿no es cierto? Hemos visto cómo hay una crítica constante a la clase política chilena por el tema de las asignaciones de los sueldos, especialmente en el tema de los parlamentarios y de las autoridades. En este caso, ¿con qué respaldo pueden los constituyentes explicarle a la ciudadanía este aumento de asignaciones? Que muchas veces no se entiende, hay que leer el detalle, hay que ver lo que significa, como tú lo estás explicando, pero como había una crítica constante, dado que, por ejemplo, la remuneración de ellos es muy superior al sueldo mínimo promedio en Chile, desde ahí vienen las críticas de una persona común y corriente que no entiende este tipo de asignaciones extra. A ver, yo creo que... ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo darlo a conocer en el fondo? Yo creo que hay que poner los ejemplos en palabras más domésticas. Si yo estoy ejerciendo un trabajo ya como profesor o donde sea que esté trabajando y a mí me mandan a trabajar, por ejemplo, un fin de semana, o me mandan una comisión de servicio a Tierra del Fuego, o me mandan una capacitación a Santiago, o me mandan a donde sea, en ese caso quien me está mandando a cumplir esa función tendrá que garantizarme las condiciones para poder desempeñarlo, ¿cierto? A mí no me gustaría que me dijeran como que, bueno, pero tienes tu sueldo, para eso te estamos pagando, ¿cierto? Págate tus cosas tú solo, porque para eso efectivamente yo estoy cumpliendo una labor para la cual fui mandatada desde un empleador. En este caso, si el empleador es el Estado creo que tiene que poner a disposición los mecanismos y los recursos para que eso funcione lo mejor posible. Y no solamente del convencional, sino que también de aquellas otras personas que van a prestar servicios adicionales, porque no todos los servicios van a ser hechos por los constituyentes. Hay cosas que tienen que externalizarse, como por ejemplo las asesorías, como por ejemplo secretarías, como por ejemplo temas administrativos. No todo puede ser visto por los convencionales y eso naturalmente tiene que tener un costo. Perfecto. Andrea, otra de las críticas a este aumento o a esta aprobación de asignaciones es que las reglas del juego se conocían desde antes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, sabes que creo que acá hay cuestiones que son de forma y otras que son de fondo. Entiendo que no ha habido un aumento de presupuesto en general, o sea que el presupuesto que está aprobado para la convención es el mismo. Entonces no es que se haya cambiado el monto y ahora cueste más de lo que inicialmente se consideró que iba a costar, sino que entiendo que lo que se ha aprobado es que el monto máximo, como ya explicó Pablo, que no es una garantía de que lo tengas que gastar o que lo puedas gastar, que además lo tienes que rendir, pero se puso un monto máximo para ese tipo de asignaciones. Yo creo que eso no altera las reglas en términos de que no está aumentando el sueldo, hay que ser majadero con eso. Sí, de verdad hay que hacer el esfuerzo acá porque empecemos a hablar sobre la base de la verdad, si no estas cosas se empiezan a perpetuar. No hay mayor sueldo para los convencionales con esto, eso efectivamente es así. Yo creo que acá hay un error como de forma, que la convención de repente en esta ansiedad de hacer las cosas se apura mucho y se equivoca. Se aprobó un comité externo de asignaciones con gente que está súper bien calificada, que viene de Contraloría, del Consejo de Transparencia, de Tesorería, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senado, que la aprobó la propia convención, el Pleno. Entonces yo creo que habría sido súper bueno en términos de imagen para entender que esto viniera aprobado por el Comité Externo de Asignaciones. Creo que es súper importante que así fuera, porque de alguna manera no son los únicos, no son los incumbentes los que están tomando las decisiones. Yo entiendo la postura de Pablo. Hay que entender también que cuando uno dice que el Estado ponga a disposición los recursos,
el Estado somos todos los chilenos y hay muchos que ni siquiera querían convención. Entonces de ahí viene esta reticencia de muchos de decir con mi plata no. Yo creo que a todos nos interesa que esto salga bien y efectivamente eso pasa porque los recursos se administren bien y porque tengan las facultades y tengan las herramientas para poder hacer bien el trabajo. O sea, yo creo que no estoy para nada en contra de que existan recursos para este tipo de asesorías, porque efectivamente mucha de la gente que está llegando llega con representación política, o sea, de conocer su propia historia, un conocimiento que no necesariamente es técnico, ni siquiera el técnico, te digo, uno que en la profesión, siendo abogado, tampoco conoces de todo, y tú puedes ser un experto de educación y no tener idea de salud, o puedes saber mucho de salud y no saber nada de descentralización. Entonces, hay ciertas áreas en las que tú vas a necesitar apoyo, y eso es razonable, y todos queremos que los convencionales tengan sus equipos. Me parece bien que se limiten en términos de ética y que sea transparente. Entonces, creo que el mayor error es dar pie a estas polémicas por hacerlo de una manera que quizás no es la más transparente o que sin meter entes externos que le den como objetividad a lo que se está haciendo. Y por último, señalar que junto con esto sí se aprobó el principio de austeridad, que es muy importante porque dentro de todo esto está como, había gente que se oponía, pero se aprobó como un principio dentro de la rendición de gastos de la Convención en general, y eso significa que tú lo rindes, y además, siendo este un principio base, no da lo mismo que tú rindas un almuerzo. Si tú rindas un almuerzo en un restaurante que es el más caro de Santiago, el principio de austeridad te va a decir, ¿sabes qué? No necesitas almorzar ahí. Entonces, vamos compensando cosas. Creo que así. Pero Andrea, ¿cómo se controla eso? Bueno, yo entiendo que eso que dices tú, este principio de austeridad. Bueno, el comité externo de asignaciones es el que tiene que asumir esa responsabilidad, me parece, y son externos. O sea, hay representantes de Contraloría, del Consejo de Transparencia, de Tesorería, de las cámaras del Senado, diputados, y creo que hay un representante de los pueblos indígenas. Creo que es la manera que hay que hacerlo, porque tampoco, si no se va a transformar, hemos visto incluso con ocasión de lo que le pasó a la lista del pueblo ahora, que por más que hayan buenas voluntades, esto sucede. O sea, empiezan a aparecer los familiares contratados, los amigos, y por montos muy superiores a los que normalmente contratarías a otros, y no hay que perder de vista eso, por más que este sea el típico argumento de derecha que todo el mundo manda, pero sí es cierto, si la plata del Estado no es del Estado, es nuestra. El Estado no genera plata por sí solo, los recursos vienen de los impuestos y de lo que le saca a todos los trabajadores. Entonces, por eso que es súper importante en esta convención y en todas las demás instituciones donde se gastan pesos del Estado, que seamos súper observantes. Pero la convención tiene que trabajar y está bien que estén esos recursos. Yo insisto que esto es un tema de forma que además ahonda en otra cosa, y es que hay que tener presente que es súper anticipable este problema. Era muy anticipable que iba a caer mal. Ya es un poco como cuando lo que decías tú, Susi, de lo que es hoy día el sueldo mínimo y de la situación que tienen muchas familias en el país. Es como cuando ves las huelgas en el norte, dicen los trabajadores rechazaron un bono de 20 millones de pesos, 18 millones de pesos. Tú sabes que esto va a generar que la gente no lo entienda. Entonces creo que habría sido más inteligente llegar a la misma conclusión de otra manera para evitar enlodar y tener que empezar a dar estas explicaciones, porque al final del día está tomando explicaciones sobre algo que es sensato hacer, pero no era necesario explicarlo tanto. Perfecto. Javiera, tu punto de vista respecto a esta aprobación de asignaciones. Y de ahí le quiero hacer una pregunta a los tres como ex candidatos a constituyentes. Ya, sí, yo creo que algunas cuestiones que me gustaría también, tengo ciertas, creo que todos compartimos lo mismo, pero el diálogo está en los detalles a veces en esto. Lo primero, efectivamente, yo más que decir que esa plata es nuestra, a mí me gusta más pensar que el Estado somos todos, de alguna manera, porque esa idea de que la plata es nuestra, como que la produzcamos nosotros, sin la colaboración de los demás, es también por algo se relaciona mucho con ciertos sectores políticos. El Estado somos todos de alguna manera. La sociedad es muy colaborativa y efectivamente es muy importante que los recursos se gasten bien, ¿no es cierto? Y en cuanto a esto, lo primero, volver a confirmar lo que dice Pablo y lo que dice Andrea. Acá el sueldo de los convencionales no se ha subido. El sueldo está determinado en la reforma constitucional, o sea, tendría que pasar por el Congreso de alguna manera para poder modificar ese sueldo. El sueldo no está a disposición, como se ha escuchado también en las redes sociales y en otros, como, ¿qué persona puede de alguna manera determinar su propio sueldo? No es así, los convencionales no pueden modificar su sueldo.
Creo que en esto Andrea dice, bueno, uno podría haberse adelantado. Y creo que es difícil adelantarse a cuando vemos que hay un sector de la convención o un sector político que está en una campaña, ¿no es cierto?, que no ha parado de alguna manera para utilizar todo lo que haga la convención con el objeto, yo creo que ya de haciendo una campaña para el rechazo o de desprestigiar tanto la convención o lo que viene de ella. Entonces, cuando te enfrentas a algo así, todo de alguna manera lo que haces es usado siempre para desinformar, para ocupar las palabras de alguna manera distinta, y sabemos que en eso hay algunos que son expertos de alguna manera. Efectivamente, el sueldo no se ha modificado. Segundo, acá no existían reglas previas, porque se ha dicho que existía un monto en la ley de presupuestos, que si uno lo dividía, ¿no es cierto?, por los 12 meses, daba 1,5 millones, algo así. La verdad es que si uno va a la discusión de la ley de presupuestos del año pasado, lo que se hizo fue establecer un monto estimado, ¿no es cierto?, de lo que podía ser para asesoría, o sea, solo para contratar asesores, dejándolo como piso para la futura convención. O sea, eso también es falso, no es que acá se modificó algo previo, sino que esto es algo que tenía que hacer la convención, determinar, por ejemplo, cuánto en asesoría. Y en asesoría, según lo que yo estoy informada, se pasó un monto de 2 millones de pesos para que cada convencional tenga un equipo, una persona que lo pueda colaborar. Y en esto, efectivamente... 2.105.000. 2.100.000. Ese es el monto. Entonces, si uno podría decir, había una norma prefija, esto era 1.500.000 y tanto, que no es cierto, ¿cierto? Y pasó a 2 millones, ya. Y la discusión, si uno ve la ley de presupuesto, nunca fue este es el monto de los asesores, sino que fue pongamos un piso para que después la convención pueda determinar cuál es el monto. Y en eso también yo creo, y en esto comparto con Pablo, que efectivamente muchas personas, o casi todos, ejercemos nuestros trabajos. En los trabajos es muy difícil pensar que uno lo hace solo, sino que se requiere de un equipo, y sobre todo en el caso de un convencional, por ejemplo, pongámonos en el escenario que un convencional tiene que efectivamente entregar propuestas, vincularse con sus territorios, estar al día con el tema del lobby, todo el tema administrativo. Ustedes han visto la convención, no tiene un equipo de secretaría, nada. Efectivamente, todo eso lo tiene hoy día que realizar el equipo del propio convencional. Y en eso, sin duda, yo creo que también acá toca una fibra de algo que hay muchas personas que sienten o que siguen creyendo que la convención es como un órgano técnico. Y muchos se decían, bueno, hay que elegir a gente que sepa. Y la verdad es que eso ocurre cuando tú haces comisiones de expertos y eliges 7 personas, como han sido todas las constituciones de nuestra historia, para que ellos, los que saben, ¿no es cierto?, escriban la constitución. Y la verdad es que lo que decidió Chile esta vez fue distinto. Fue que se creara un órgano representativo del pueblo o los pueblos de Chile, para que tomaran esa decisión junto con un apoyo técnico. Entonces, efectivamente, para quienes siguen insistiendo que la convención debiese ser un grupo de abogados, la verdad es que Chile tomó una decisión distinta y esta vez quería que lo tomaran un grupo de personas lo más representativa posible de los distintos pueblos que habitan este país. A ver, Andrea, tú querías acotar algo, pero yo quiero que incluyas la respuesta a esta pregunta que les quiero hacer los tres. Ustedes fueron candidatos a convencionales constituyentes, ¿no es cierto? Sabían un poco algo de estas reglas del juego que iba a haber, sabían cuánto era la remuneración a la que iban a acceder si es que eran electos. Entonces ustedes realmente sabían que con ese dinero iban a tener que hacerlas solos para llegar, por ejemplo, a Santiago a las sesiones, a vivir allá, a pagar un arriendo si es que no tienen la casa de algún familiar. En el caso acá de las dos mujeres que tienen niños, a lo mejor contratar una niñera o alguien que los ayudara también en el cuidado de sus hijos mientras no estuvieran, o en el traslado de ellos al colegio, porque ahora también se incluye incluso pedir a las Express aparte recursos para el cuidado de las personas que están a cargo de los constituyentes que no se pueden hacer cargo. ¿Ustedes estaban conscientes de que quizás la remuneración no era suficiente para esos gastos y que iban a tener que solicitar un extra? Andrea. Bueno, sí, para cerrar lo anterior, solo hacer el punto, que yo creo que al final se está volviendo como costumbre echarle la culpa a la derecha de que todo lo malo que se dice en la convención.
yo suscribo que hay en muchas ocasiones una campaña franca de desprestigio, y hay que saber leerlo y hay que saber ser escéptico de las cosas que se dicen y de cómo se dicen, pero hay cosas que son tremendamente anticipables y que hay que asumir esas responsabilidades. Cuando yo te digo que hay gente que esto lo iba a oponer, te hablo de mucha gente que aprobó, que votó a prueba y que no tiene nada que ver con ser de la derecha, que también cuestiona las asignaciones. Entonces, yo creo que hay cierto punto en el cual sí se pueden anticipar estas cuestiones. No es todo lo que yo haga lo van a encontrar malo, hay cosas que francamente se pueden hacer mejor. Y respecto a lo otro, sí, la verdad que yo siempre supe que ese era el presupuesto que había, adaptado a mi realidad y a lo que yo podía hacer, teníamos todo más o menos resuelto para hacerlo, pero desconozco cómo lo habrá visto cada uno de los o las candidatas. Yo sí he creído que en general el tema de la descentralización es muy importante. O sea, si tú vas a hacer una convención en Santiago para todo el que venga a regiones, si hubiésemos ido a hacer la acá en Magallanes, yo esperaría que alguien que viene de Arica tenga algún tipo de beneficio, porque si no, claramente está perjudicado. Lo mismo que pasa si lo hacemos en Arica o lo hacemos en Santiago. O sea, el que no vive ahí, yo ahí comparto el criterio que dice Pablo. O sea, si a mí me están mandando a trabajar a un lugar donde yo no vivo, por lo menos que tienen igualdad de condiciones de los que están allá. Eso sí me parece que es básico. Yo siempre, pero ojo que todos los gastos de traslado son de cargo de las Express, no tiene nada que ver con las asignaciones. Este es un tema aparte de lo que estamos conversando ahora. Ya se aclaró que los viáticos, los traslados y los viajes, eso no tiene que ver con asignaciones y demás. Y eso me parece razonable. Eso está por fuera de lo que estamos conversando. Y me parecía a mí que un sueldo, eso es muy buen sueldo. O sea, hoy día lo que está originalmente establecido, sobre todo para lo que gana el promedio de las familias, de las personas en Chile, es un muy buen sueldo. Si a eso le cubren los gastos adicionales, me parece más que sensato. Estas asignaciones entiendo que son para estudios técnicos y por eso son rendibles. No van al bolsillo del convencional para que las pueda ahorrar o decidir gastar como quiera, sino que tiene que justificarlas en el caso de que le haga falta. Andrea, entonces cuando ustedes eran candidatos, por ejemplo, sabían que muchos de esos problemas si eran electos, los iban a poder ver después, una vez que la convención estuviera instalada. No, o sea, a mí me parecía, yo asumí que el sueldo era ese, supuse que pudiera pasar que tuviese que sacar de ahí la asignación, me parecía totalmente injusto, estaba dispuesta a pelearlo como persona de regiones, porque si no, para decir, bueno, hagámoslo acá, no hay problema. En cuanto a las asignaciones, no, las asignaciones nunca estuvieron sobre la mesa y nunca las planteé ni pensé que hubiese que pelear por más. Yo entiendo que puede ser una necesidad para algunos convencionales y si está aprobado me parece razonable, pero por lo que yo postulé era pensando en ese sueldo y razonablemente suponer que los traslados no los iba a tener que pagar de mi sueldo. Perfecto. Pablo, en tu caso, cuando eras candidato, ¿qué pensaste respecto a esto? Sí, bueno, ahí ¿Igual pensabas que era lo que había y que lo otro lo iban a pelear y a conversar después? Sí, mira, como dice la Andrea, había muchas cosas que no se sabían en ese momento y uno entraba a presumir cosas. Sí, claro, me parecía que el sueldo que estaban ofreciendo naturalmente es bueno, es un sueldo que está muy por encima de la media del sueldo a nivel nacional, y entendía que podía haber ciertos costos que pudieran cubrirse desde allí, si es que no existiera estas otras asignaciones, pero sí siempre sentí que lo más razonable y lo más natural era que desde la misma convención se generaran los recursos necesarios para, por ejemplo, tener dónde quedarse. Ya quizás yo por condiciones familiares, por condiciones personales, podría encontrar un lugar donde quedarme, podría encontrar algunas facilidades, pero quizás no todo el mundo las va a tener. O algo tan simple como tener un equipo cercano de trabajo. Estoy hablando de una persona que me pueda quizás ver el tema de las comunicaciones, una persona que pueda llevar la agenda, porque finalmente el convencional no puede hacerse cargo de todo. Y si bien un sueldo de 2,5 millones es un muy buen sueldo, no es un sueldo que te permita, por ejemplo, gestionarte tu propio equipo de trabajo, ¿cierto? Eso no alcanza. Entonces sí, siempre pensé que lo más natural y lo más razonable era que desde la convención se generaran también las asignaciones que permitieran un trabajo con asesorías o con equipos de gestión. Creo que es tremendamente necesario, como dije en la primera intervención. Perfecto, o sea, tú lo pensabas que era algo posible que se viera y se conversara después, que es lo que siempre pensé que era necesario que se diera esa discusión, porque como dije al comienzo, o sea, esta es una instancia de trabajo muy técnico y se necesita poner a disposición de esto las mayores facilidades. Perfecto. Javiera, en tu opinión. Sí, mira, yo creo que tengo una
experiencia bastante similar a Pablo y Andrea. Cuanto al sueldo, efectivamente, uno sabía cuánto era y uno estaba consciente que es mucho más alto que el promedio de lo que gana la mayor cantidad de chilenos y chilenas. Pero también yo estaba consciente que era mucho menor al de los actuales parlamentarios, mucho menor al que tiene un senador, al que tiene un diputado, una diputada, y que eso era algo muy positivo, porque de alguna manera han habido, sabemos que gracias a la moción de Gabriel Boric y de Giorgio Jackson, hace años que se ha discutido bajar la dieta parlamentaria y ha sido algo muy difícil de lograr. Solo se logró que se rebajara, entiendo, un 50% hace poquito. Entonces, efectivamente, ya a ver que había un sueldo que no obstante es bastante más alto, parecía más razonable, ¿no es cierto? Sabiendo que también son cargos que toman decisiones y que por tanto tienen que tener un sueldo para no estar sujetos de alguna manera a tener independencia económica, como se denomina, estaba súper consciente de ello. En cuanto a las asignaciones, yo estaba consciente de lo que te contaba, contaba en la intervención anterior, que había un monto que se había fijado en la ley de presupuesto, que por tanto las asignaciones iban fuera, asignaciones, hablo de las asignaciones para el equipo de trabajo, para asesores, iban fuera del sueldo, y que eso se había discutido para la ley de presupuesto del año anterior como desde una base, sabiendo que efectivamente se requiere ese equipo técnico. En mi caso, además, yo creo que también yo tenía algo de preocupación, es por eso que durante mi campaña yo formé como un equipo de contenido, de gente que pensando que me podía colaborar más adelante. Yo tuve la experiencia de ser asesora legislativa hace unos años atrás, y lo digo por experiencia propia. Un ministro, un subsecretario tiene 5, 6, más abogados, equipos enteros de gente para preparar los proyectos de ley, para acompañarlos en la discusión, en el debate, en el Congreso. Entonces, efectivamente, siempre se ha discutido además que que hay poca capacidad técnica muchas veces para hacer los proyectos de ley. Entonces, yo de alguna manera veía que lo que estaba discutiéndose no iba a ser suficiente para contar con un equipo de de la magnitud del trabajo que eso significa. Oye, pues me pregunta, también nos pesa a los chilenos la historia con lo que ha pasado con los equipos de trabajo, el apoyo de equipos y de profesionales, boletas falsas, asesorías falsas, que quizás también al final es algo que pesa en la mochila al momento de ver este tema. Andrea. Susi, quería aprovecharse una pregunta, porque la Javiera mencionaba que ella ha sido asesora en temas legislativos y plantea un punto súper razonable, y es decir, bueno, todos sabemos y conocemos de los montos ridículamente exacerbados que se gastan en el Congreso por asesorías y por asignaciones y demás, y aún así no hay buenas leyes, y aún así, en tu propia experiencia, dices que las leyes no son buenas. Entonces, efectivamente eso pasa por una mala administración, porque esos recursos se van a asesorías que no son ciertas y por eso hay que cortarlas. ¿Cuál es el monto razonable? Porque pensando que lo mismo que le sucede a un convencional hoy día le pasa a un parlamentario, que puede salir idealmente alguien de representación popular, que no tiene por qué tener los conocimientos menos para generar leyes. Entonces, ¿cuál es el monto real o razonable para asesorías parlamentarias si con todo lo que hay hoy día salen mal igual, o es de plano un mal manejo en esas asignaciones? Sí, yo creo, en el caso del Parlamento igual es distinto, porque ellos cuentan con la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Congreso Nacional, que entrega algo de equipo técnico, y generalmente los grandes proyectos, quienes los llevan es el gobierno, por la iniciativa exclusiva. O sea, si uno ve cuando se establece una gran reforma educacional, una reforma de pensiones, quien lleva la batuta de alguna manera es el gobierno. Entonces sería bueno que empecemos a mirar cuánto gana un asesor de un ministro, un asesor de un subsecretario, van a darse cuenta que es 3, 4 veces más de lo que estamos discutiendo ahora en las asignaciones para los convencionales. Entonces, y eso también es porque yo creo que uno de los grandes problemas para pensar en un parlamentarismo, tanto el uso de los recursos, cómo se usa, y la capacidad técnica para gestionar lo que significa, no sé, una gran reforma educacional o laboral o tributaria, y ese tipo de reformas. Pero el desafío entonces que está ahora es cómo la convención regula esto, primero para transmitirlo y comunicarlo bien a toda la ciudadanía, sin que se produzcan estos malos entendidos, o que no pese la mochila y la trayectoria de los últimos años de la historia, donde ha habido exceso de equipos y de asesorías
falsas asesorías también, y que quizás predisponen un poco también al chileno que ya no cree también, que ha perdido la credibilidad este tipo de prácticas, ¿no es cierto? ¿Cómo hacerlo, Pablo? ¿Alguna asesoría comunicacional hacia los convencionales? Es todo un tema lo que tú planteas en realidad, porque lo que se está dando con la Convención Constitucional es que, a diferencia de la mayoría de los otros órganos del Estado, es que ha tenido una transparencia mucho mayor, ha sido mucho más visible y ha tenido también la opinión pública mucho más encima de lo que ocurre, por ejemplo, en el Congreso o de lo que ocurre a través de las gestiones del mismo gobierno. Entonces, eso genera naturalmente ciertas reacciones y ciertas también opiniones que muchas veces nacen desde visiones más apasionadas o más ideológicas, ¿cierto? Creo que es súper importante acá, por ejemplo, como bien decías tú, que se establezcan mecanismos de comunicación desde la convención, que están trabajando ya en ello, entiendo, de poder tener, por ejemplo, voces únicas a la hora de salir a dar comunicaciones públicas, de poder, en el fondo, manejar también la información que se está entregando. Y en ese sentido también, algo que hemos conversado mucho dentro de la coordinadora social, que creemos que parte del trabajo de descentralización de las discusiones y también desde la pega territorial, tiene que ser el poder aterrizar la información, porque muchas veces esta información circula en un nivel muy abstracto, en un nivel muy técnico, pero a la hora de hacer esa bajada a la ciudadanía hay muchas cosas que de repente no se entienden bien. Entonces mucha gente se queda con el titular, con quizás la frase sensacionalista que apareció en algún medio, pero no se llega a profundizar mucho más de eso. Por eso creo que es importante también aprovechar los espacios comunicacionales para que esto se explique, para que estas cosas se aclaren y efectivamente pueda llegar una información un poquito más en lenguaje humano, ¿cierto? En lenguaje común y corriente. Y lo último que también creo que es importante es que también desde la convención y particularmente los convencionales entiendan que el momento de hacer las discusiones, de hacer las observaciones y hacer las correcciones es en la discusión en el plenario, ¿cierto? Y no a través de los medios de comunicación, porque hay muchas veces, si bien la Andrea dice que no se le puede echar siempre la culpa a la derecha de todo, que comparto, ¿cierto? No son culpables de todo, pero no se puede negar tampoco que muchas veces se ocupan los espacios de comunicación quienes tienen mayor incidencia en los medios y tienen también mayor capacidad de despliegue en ese sentido, también para conducir la opinión pública, y eso se ha hecho toda la vida y claramente está funcionando de esa forma acá. Javiera, ¿alguna asesoría a la convención sobre cómo transmitir este tema? Mira, justamente que pedí la palabra por lo mismo. Creo que hemos visto también muchas críticas de decir, llevamos un mes y medio, ¿cierto? Y todavía no hay ni un artículo de la Constitución escrito. Yo lo he escuchado y he leído esa crítica hartas veces, la verdad, dentro de esta intención de desprestigiar a la Convención Constitucional y su trabajo. Pero tú lo que acabas de preguntar, Susi, de decir, ¿qué tiene que hacer la Convención, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que hacer la Convención para poder comunicar mejor y para que pueda, de alguna manera, enfrentar la crítica del mal uso de asignaciones? La Convención se creó y se instaló, y a las semanas creó diversas comisiones. Entre estas se encuentra la Comisión de Comunicaciones, que tiene como objetivo generar, ¿no es cierto?, esta relato comunicacional para hacer frente o para poder comunicar de mejor manera sus decisiones, y también una Comisión de Ética, que hoy día está votando reglas de lobby, de conflicto de interés, y que las está votando teniendo solo como base la normativa vigente y haciendo mucho más exigible o más exigente este tipo de reglas. Entonces, cuando se dice que efectivamente llevamos un mes y medio sin que se haya escrito un artículo de la Constitución, es que justamente están dedicados a comunicar bien y a poder utilizar todos estos montos de manera proba, para que después la Constitución se pueda escribir y no haya críticas sobre que acá hubo conflicto de intereses o lo que más adelante, cuál sea la forma comunicacional que se ocurra a ese sector para seguir desprestigiando. Perfecto. Andrea, antes de ir al cierre, parece que se nos quedó pegada la Andrea ahí en el Zoom. Problemas de internet todavía. Bueno, los invito a seguir conversando, revisando la actualidad. Vamos a ver todo el tema medioambiental. Al regreso de una tanda de 3 minutos acá en Polar Comunicaciones y volvemos con Influyentes. No se vaya de nuestra sintonía. Ya regresamos con Influyentes.